¿Cómo conocer que un joven tiene espíritus demoníacos si su familia dice que él flota a más de 1 metro del piso? ¿Cuál sería el mejor diagnóstico? Gracias. Pues que está flotando a 1 metro. Eso es anormal. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso no es normal. Yo leí un libro que se llama 160 casos del espiritismo. Cuando las personas escuchan hablar de ese libro piensan que es un libro satánico, pero no. Sé cuál es. Una experiencia que tiene un pastor que trata a 160 personas que fueron afectadas por el espiritismo. Pero sí, ¿verdad que flota? Con casos diferentes. Casos diferentes. Tuve la oportunidad de ver algo así terrible. O sea, es que nada más de ver una ocasión de esa le causa a uno una impresión. No, y quiere que le diga algo más. El diagnóstico final del libro o la conclusión es que las personas que no son cristianas y que asisten, así sea una sola vez, a un evento espiritista, quedan afectados espiritualmente. Y de alguna manera, algún día, se verán esos resultados. Abrieron la puerta. Exactamente, abrieron la puerta. Y en uno de esos casos, pues es que hay casos patéticos, claros. La tabla Ouija, por ejemplo. Y otras prácticas. Entonces, la mejor manera de entender si una persona es poseída por un espíritu del mal son esas expresiones que escapan a la condición natural del individuo. A lo normal. A lo normal. Cuando usted vea una situación de esas, algo muy grave espiritualmente tiene esa persona. Y esa persona sí requiere un tratamiento especial, no en la clínica de reposo, no con aspirinas, ni con cirugías. Necesita un hombre que tenga conocimiento y autoridad espiritual. Amén, así es. Para hacer la obra que se debe dar en esa persona a fin de que sea libre. Pastor, ahora en cuanto a esa pregunta, quiero hacerle una pregunta relacionada. ¿Puede un cristiano quedar poseído? El que es de Dios, el maligno, no le toca. Y entonces, si un cristiano tiene un problema, bueno, dejó una puerta abierta. Amén. Por eso es que Efesios capítulo 6 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y explica cómo debe vestirse, con toda la armadura, y señala punto por punto, enseñando con ello qué espacios puede utilizar el enemigo para lanzar su dardo y producir el daño en la vida del cristiano. Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3, el verso 27 enseña que la mejor manera de estar inmunes a los dardos del enemigo es tener un vestido doble que se llama Jesús. Porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, pastor, que es muy delicado cuando vienen a pedir oración por una persona que tiene un espíritu y cualquier persona o cualquier cristiano, sin sentirse bien con Dios, se va a orar. Yo tuve una experiencia en el año de 1980 en una iglesia, recuerdo Merceditas, creo que usted recuerda. Hay una persona poseída por un demonio, me han llamado para que vaya a orar. Yo antes de ir a orar por él, pues voy y me encierro y hablo con Dios. Le pido que me dé la autoridad suficiente para echar fuera ese espíritu que está afectando a ese joven. Cuando yo llego a la casa donde está la persona, hay un grupo muy importante porque los noveleros siempre han estado. Entonces cuando yo llego, siento decirle a los que están ahí, si ustedes no creen en lo que Dios enseña, le ruego que se retire. Porque la persona va a ser libre
y ese demonio necesita un cuerpo. Y si usted no cree a Dios, ese demonio que sale de él se posará en usted. Pues los que quisieron creer se fueron, y los que no quisieron creer lo que les dije se quedaron. Oré por el muchacho, fue libre, pero al ratico había otro con el mismo problema. Así. Los demonios siempre buscarán un lugar donde vivir. Un ejemplo es lo que se da en la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Pero si nos vas a sacar de aquí, permítenos, allá hay un hato de cerdos, que vayamos a... Jesús dice, vaya. Y eran como 2,000 cerdos. Y esa legión de demonios poseyó los cerdos y los precipitó al mar. Les causó una quiebra a los criadores de cerdos. De tal manera que le dijeron, váyase de aquí, que va a acabar nuestra empresa, nuestra industria. Los demonios que habitan en los hombres y por causa de la imposición del nombre de Jesús en la vida de los individuos son libres, esos demonios buscan dónde meterse. Amén, así es. Entonces, la persona que va a orar por un endemoniado, número 1, debe de hacer un buen diagnóstico para que no resulte orando por otra cosa, que no es. Aquí lo hemos dicho más de una vez. Hay dos cosas que son supremamente delicadas en el ejercicio pastoral. Una, la consejería, y dos, la oración por los presuntos endemoniados. Son dos cosas muy delicadas, donde el pastor o el líder debe de tener conocimiento suficiente para evitar problemas muy serios. Muy serios. Nosotros conocemos casos muy serios. Y consecuencias que esto trae, pastor. Claro, claro. Entonces, el pastor debe de ser como el médico. Pastor. Sentarse con el enfermo, en este caso el médico, y saber el origen y poder dar al final un buen diagnóstico. El pastor, cuando vienen con ese cuento, debe de sentarse. Ya, ayer creo que me escribieron por las redes sociales alguien y yo le estaba pues escribiendo, diciendo, venga, usted tiene que establecer diferencia. ¿Qué es un demonio y qué es una actitud normal de un ser humano? Amén, así es. Entonces yo fui a una convención y después de la predicación una hermana de la iglesia me dice, pastor, yo necesito que ore por mi hija que es una endemoniada. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene 8 años. A mí me dio un dolor. Una niña de 8 años endemoniada. Y yo quiero conocer la niña. Entonces viene, me presenta a la niña, me puedo hablar con ella, una niña súper inteligente, creativa, activa, que brinca, que salta, que corre. Le dije, la niña no tiene demonios. ¿O es que a usted se le olvidó cuando era niña? Hugo quiere tener un viaje de carne en un rincón chorreando babas. Agradezca que su hija es activa. No le dañe la estructura psíquica a su hija. Te tienes que encauzar todo ese potencial de su niña para sacar provecho que la beneficia a ella y beneficie en consecuencia a la familia. Muchas personas confunden la hiperactividad de los niños con demonios y traumatizan a los niños y los estigmatizan. Y no puede ser. No sé si Mercedita recordará un caso en una iglesia donde una anciana viene y me dice, pastor, ¿qué vamos a hacer con esos demonios que tenemos en la iglesia? Y a mí me sorprendió, porque en mi caso personal yo no acepto que la iglesia tenga demonios. Eso no lo acepto yo. El que es de Dios, el maligno, ¿qué? No le toca. Amén, así No le toca. ¿Escuchó? No le toca. Y si no le toca, mucho menos puede meterse en él. ¿Está claro? Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la actitud demoníaca? No, es que yo venía por la calle y eran unos muchachos que venían en unas bicicletas poniéndolas a caminar en una sola llanta. Son el mismo diablo.
Hermana, ¿y usted se acuerda cuando tenía los 14 años? ¿Cómo era usted? Agachó la cabeza, se puso a reír. ¿Qué diabluras habría hecho? Con eso la desarmé. No, dejemos que nuestros hijos vivan sus procesos en su normal desarrollo físico. ¿Está claro? Recuerda que el pastor o el líder que va a orar por alguien que tiene un problema debe de hacer un diagnóstico. Amén. Y Así no es. se le olvide lo que hemos dicho muchas veces aquí. Un demonio no sale con una cirugía. Un demonio no sale porque esté un mes o 2 meses en una clínica de reposo. Nosotros tuvimos una experiencia en un pueblo donde hay una niña que se quita la ropa y se va a tirar a la calle. Su mamá busca por todos los medios. No es posible controlarla. Va a mi casa y me va a decir y me dice que la va a dejar en la calle. A mí me dolió. ¿Qué hicimos? Le dijimos, no la vamos a tirar a la calle. Llevémosla a una clínica de reposo. La llevamos a San Isidro, Cali. Ahí estuvo como 3 meses, ¿no? Y ya la niña salió normal, se enamora, se casa, se bautiza y hoy es una gran cristiana. Esa mujer tenía un demonio. Cualquier ignorante dice que tenía un demonio. Así es. Un espíritu de locura, demonio. No, tenía un problema psicológico que requería un tratamiento psiquiátrico Sí. y problema solucionado. Los demonios no salen en una clínica de reposo ni con medicamentos. Los demonios no salen con cirugía. Los demonios salen cuando se les invoca el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, enfermedades que se solucionen con orientación. Porque hay gente que hay que orientar. Pastor, vea, es que mi hijo está muy mal, se le ha metido un espíritu. Y uno va y tienes una diarrea. Yo como pastor me siento a decirle, venga hermano, ¿y a qué se debe? No, hermano, es que me puse de ocioso y me comí un plato de mariscos y estaba descompuesto y me ha producido un ataque de amebas y tengo... Pues hay que darles una consejería en el campo de la alimentación. Eso no es un demonio. Se vuelven supersticiosos, pastor. Hay gente supersticiosa. Así es. Entonces, aquí necesitamos que los cristianos aprendan a ser cristianos y que los líderes aprendan a ser verdaderos líderes. Por eso es que cualquiera no puede ser un pastor. Debe ser alguien que tenga conocimiento y autoridad espiritual y autoridad moral, para que pueda ejercer un ministerio eficiente donde no genere confusión y produzca trastornos que pueden terminar muy mal en las comunidades cristianas.